farmacéutico, nutricionista, y yo creo que va a ser, como he dicho antes, una charla tremendamente interesante. Me pondré ahí con ustedes ahora. Yo soy el director de Exposté, le doy la bienvenida a la feria. Muchas gracias por estar con nosotros y ya le doy la palabra a don Alejandro. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a un evento como este, en el que vamos a hablar hoy de algo tan importante como es la alimentación. Estamos aquí como en familia, así que puedo mirarles directamente a la cara, eso es bueno. Vamos a hablar un poquito de la alimentación y cómo repercute esa alimentación correcta en la salud, ¿no? Decimos en el título, pues, correcta alimentación, base de una vida saludable, y eso es lo que quiero, lo que voy a dejar o intentar dejar hoy bien afianzado. Voy a dar un recorrido quizás por cómo se encuentra hoy en día la alimentación en lo que es la sociedad española en general y canaria en particular, qué es lo que piensa, qué es lo que cree, qué es lo que hace, que en muchos casos veremos que es erróneo, y luego pasaremos a dar una serie de pautas verdaderamente pues relacionadas con una alimentación saludable, base de una vida también saludable. Vida saludable quiere decir vivir más años, ¿vale? Y vivir con mejor calidad de vida, que va a ser lo importante. ¿De acuerdo? Eso es un poco el marco en el que nos vamos a mover. Miren, yo quería contarles que ya desde la antigüedad, las personas que se han dedicado al estudio de las enfermedades, médicos y farmacéuticos, como les digo ahí, pues ya sabían de esta relación que existe entre la salud y la alimentación. Aunque hay que reconocer que han sido en los últimos años, en las últimas décadas, cuando se han visto los principales avances. Se descubrió en el siglo pasado la importancia de las vitaminas, conocen ustedes seguro las vitaminas, la importancia que tenemos a la hora de incluirlas en la dieta. Y también han habido estudios en las últimas décadas que relacionaban el modo de alimentarnos con el desarrollo de algunas enfermedades que seguro que a ustedes les suenan porque las vamos a ver después. Es decir, la preocupación de las personas que tratan los problemas de salud desde hace mucho tiempo, pues se ha reflejado en esa preocupación por una correcta alimentación. Los problemas derivados de alimentarse incorrectamente no solo vienen de comer pocos alimentos, que todos tenemos en nuestra mente los problemas que se están sufriendo en muchos países desarrollados, en los que el problema precisamente no es el que tenemos nosotros aquí, que es que comemos muchas veces en exceso. El problema puede venir en muchas ocasiones de la falta de alimentos, de la carencia en muchos nutrientes que se necesitan. Es decir, el hambre, la carencia de nutrientes en muchas sociedades, todos nos acordamos de África, de países del sur de América, pues también son un problema de salud relacionado con la alimentación, pero en realidad el que nos atañe más cerca a nosotros es exactamente el contrario. Países desarrollados, como el nuestro, en los que el problema va a venir derivado de muchos excesos. Comemos muchas calorías, les suenan las calorías, ¿verdad? La energía que comemos al cabo del día, normalmente en las sociedades desarrolladas se ingiere más de lo que se gasta. ¿Y qué pasa? Que aumenta uno de peso, efectivamente. No solo de calorías, sino también, como les digo ahí, en nutrientes como proteínas de origen animal, que van a poder producir efectos a veces severos sobre la salud. No solo proteínas, sino también grasas saturadas de origen animal, e incluso, lo conocen ustedes, el colesterol. Vamos a hablar un poco hoy acerca de todos esos nutrientes que consumimos en exceso y vamos a dar las pautas necesarias para saber cuánto hay que comer. Podemos encontrar también en nuestro entorno algunas carencias, es decir, personas que hacen dietas muy monótonas, en las que se incluyen solo grupos limitados de alimentos, sobre todo muchas grasas, sobre todo muchos azúcares, poca verdura, poca fruta, poca hortaliza. También podemos encontrar ciertas carencias, por ejemplo, de vitaminas o minerales, y dice ahí con manifestaciones subclínicas. Normalmente la persona no identifica ningún síntoma relacionado, pero a medio y a largo plazo sí que puede producir ciertos problemas. Es decir, esto va a dar lugar a ciertos problemas. En algunas poblaciones la falta de alimento
plantea un problema grave. El Cuerno de África ha sido noticia en los últimos meses acerca de la hambruna que están pasando después de una sequía. Lamentablemente hemos visto las imágenes. Esos son problemas graves de alimentación. Fíjense ustedes qué paradoja. Nosotros estamos viviendo un problema de salud derivado del exceso, mientras hay gente que no tiene nada que echarse a la boca. Es paradójico. Bien, en nuestro caso muchas veces es el desconocimiento de lo que es una pauta, y lo veremos hoy, porque la población a veces, el consumidor está confundido. Es el desconocimiento en materia de alimentación, en materia de nutrición, lo que en muchas ocasiones va a producir un perjuicio en la salud y en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida, en cómo vivimos. ¿De acuerdo? Ese es un poco el problema que estamos viendo en nuestro entorno. Seguro que están de acuerdo conmigo en que ahora, hoy en día, la población española en general, la canaria en particular, accede a una gran cantidad de alimentos, la oferta es grandísima, la industria se preocupa en fabricar cada vez productos más diferentes, vendérnoslos a través de la publicidad. Hablaremos un poquito de eso. Las industrias, las empresas alimentarias a veces pecan de no contarnos toda la verdad, y a veces de contarnos o de inducirnos a creer en ciertos mitos y confundir más al consumidor, lo veremos ahora. Tenemos un exceso muchas veces de oferta. Hay gente que se preocupa verdaderamente por conocer cuáles son los fundamentos de una nutrición saludable, pero lo cierto es que el nivel de conocimientos en general, aunque hay gente que se preocupa por conocer más acerca de la nutrición saludable, el nivel de conocimiento no avanza a la par, no está relacionado. Como les decía antes, por desgracia, la población frecuentemente se ve bombardeada, asediada por información pseudocientífica, y seguro que todos conocen dietas milagro que se han puesto de moda, puedo decir, en el último año, en el último mes, en la última semana. Dietas milagrosas que prometen resultados en poco tiempo, grandes resultados sin apenas esfuerzo y sin perjudicar a nuestra salud. Las han conocido, ¿verdad? Hay una dieta francesa ahora de moda en la que se nos prometen todas estas cosas, y lo cierto es que tienen un riesgo importante para la salud. Es decir, ya el consumidor está un poco despistado, encima recibe información errónea, a veces incluso las califico ahí como sensacionalistas. En internet muchas veces, en revistas, encontramos cabida para leyendas urbanas acerca de si la leche es tóxica, si los hidratos de carbono no se pueden comer, si no se pueden mezclar con las proteínas. En realidad es información errónea, pero que cala en la población, y eso contribuye también a despistarla. En esta época que estamos, en la era de la información, resulta que estamos desinformados, no en estos temas, sino en muchos otros. Si a eso unimos, como les contaba al principio, que la industria alimentaria a veces termina de confundirnos ofreciéndonos productos que dicen tener unas características casi maravillosas, milagrosas también, pues entonces ya tenemos el cuadro pintado, en el que el consumidor español en general y el canario en particular ahora mismo muchas veces no sabe bien cuáles son las pautas de una alimentación sana. ¿De acuerdo? Este cuadro que les estoy pintando parece dantesco, parece demasiado malo. Ya veremos que tiene su solución, y la solución es esta que estamos teniendo nosotros hoy aquí, que la gente venga y conozca realmente de primera mano pues cuáles son las pautas para una vida, ya no una alimentación, sino una vida saludable. Miren, ya las autoridades sanitarias incluso lo reconocen, es decir, lo reconoce la autoridad sanitaria, lo empieza a reconocer la sociedad. Comer adecuadamente va a ayudar a prevenir muchas enfermedades. Fíjense que a las autoridades sanitarias también les interesa por una cuestión, y es una cuestión de salud pública. Interesa que no se enferme la gente para que luego no gaste recursos, por ejemplo, sanitarios de la administración, en curarse. La persona que hoy es o que debuta en una obesidad o en un sobrepeso probablemente será un enfermo dentro de 10 o 15 años. Ayudarlo hoy no es solo una cuestión moral, sino también una cuestión monetaria. Por eso se está tomando conciencia desde todos los puntos de vista. Es decir, una alimentación saludable nos va a ayudar a prevenir las enfermedades e incluso a tratar sus síntomas o hacer que éstas se manifiesten de una forma pues más leve.
Al final lo que conseguiremos es aumentar mediante una alimentación saludable el bienestar, la sensación de encontrarse bien en la población. ¿De acuerdo? Esto a veces nos suena un poco como a un mensaje retórico que hemos oído muchas veces, pero es la realidad. Alimentarse bien hoy nos hará vivir más años y de una forma más conveniente. Bien, hay que tener en cuenta, y se los cuento yo a ustedes, que la nutrición es una ciencia relativamente nueva. Ha avanzado muy rápido en los últimos años. Ese avance rápido incluso ha dado lugar a veces a mensajes contradictorios, hay que reconocerlo. Yo me crié en una época en la que el pescado azul era malo. Una sardina me tocaba y me encantaba y no me dejaban comer más. Y ahora el pescado azul, ¿verdad? No es que nos hayan querido engañar, sino que los avances han propiciado pues que vengan nuevos conocimientos a alumbrarnos. Y hoy se sabe que el pescado azul comido en unas cantidades adecuadas puede ser incluso cardiosaludable, pero hay que reconocerle a la nutrición que es una ciencia relativamente nueva, bueno, y eso a veces tiene ciertos problemas. Después, si me da tiempo, les hablaré incluso de la mantequilla, de la margarina, que donde también ha habido ciertas controversias, pero se las ilustro de esta manera. Bien, entonces lo que necesita la población, y no me canso de decirlo, es aprender. Por eso valoro tanto que estén ustedes hoy aquí. Necesitamos de cierta educación nutricional. No hace falta convertirnos en nutricionistas, en farmacéuticos, en endocrinos. Simplemente conocer las bases que les voy a contar yo hoy. Son bases sencillas, ¿de acuerdo? Bien, fíjense que al final, más o menos, todo el mundo cree tener una idea clara de lo que es la dieta sana. ¿Sí o no? Sí, bueno, es verdad que alguno puede tener una idea, pues quizás equivocada, pero más o menos le preguntan, se han hecho estudios, se han hecho encuestas, le preguntas a la gente en España y dicen, no, sí, yo sé, yo como bien. Ahí radica muchas veces el problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha demostrado que lo que la gente cree a veces coincide poco con la realidad, porque claro, atendiendo lo que yo les voy a contar aquí, ustedes pueden pensar después de la charla, hombre, si los hidratos de carbono complejos son buenos y las papas son hidratos de carbono y el aceite es un alimento cojonudo, lo mejor son las papas fritas. No, las papas fritas hay que comerlas, pero con mucha moderación. Quiero decir, cada uno tiene su propia realidad, la aplica y a veces no coincide verdaderamente, pues con los parámetros de una dieta saludable. Esta situación de despiste que les he comentado al principio, de información sesgada que a veces tiene el consumidor y de las falsas creencias que él mismo tiene, hace que las autoridades tengan que intervenir. Y tienen que intervenir, yo creo, en un país como el nuestro, un país democrático, no con medidas intervencionistas, sino con educación, ¿vale? El problema es que a veces no tiene el canal adecuado. Muchas veces las televisiones prefieren poner otros contenidos que son a lo mejor más atractivos para el público, y un programa divulgativo en el que se enseña a comer correctamente, pues no vende tanto, por desgracia. Bien, existe entonces la paradoja, y yo se los he contado muchas veces en las charlas a las personas que acuden a ellas, o incluso a mis alumnos, la paradoja de que la población española, y la canaria en particular, cree que está haciendo una dieta correcta. Los medios de comunicación han dicho que aquí hacemos la dieta mediterránea, ¿o no? Y yo me sigo hartando de carne cochina, de dulce, de tarta, domingo, queso curado, etcétera, etcétera, y ya lo tengo todo arreglado. Pues no, señor. Verdaderamente, la dieta que realizamos en España, aunque parece ser mediterránea, dista mucho de ser perfecta, como les decía. Caracterizada por ingerir, como les decía antes, más calorías de las que necesitamos, más energía, generalmente en forma de grasa, de azúcares sencillos. Fíjense ustedes lo que dice en la diapositiva, que ha sido un hito en Canarias durante mucho tiempo. Exceso de grasa y bajo aporte de hidratos de carbono. Le hemos echado la culpa toda la vida a los hidratos de carbono. Me consta que hoy en día en algunas consultas se los quitan a las personas para bajar de peso, y en realidad es lo contrario. Son importantes los hidratos de carbono, pero un tipo especial de ellos, que son los complejos, los que encontramos en el pan, los que encontramos en la pasta, en el arroz, en las papas, pero claro, cocinados de manera adecuada y en unas cantidades también consideradas adecuadas. Desde luego, ponernos a mojar pan en una salsa que contenga nata, pues quizás no es la forma más adecuada de consumirlo. Pero es curioso ver cómo hay déficit incluso de hidratos de carbono.
Bien, a veces, les comentaba antes, puede haber déficit de vitaminas y de minerales, sobre todo porque en España nos ha dado por olvidar las recomendaciones que nos daban nuestras madres y nuestras abuelas, nuestros padres y nuestros abuelos, de comer verde, comer verduras, frutas, hortalizas. Nos hemos olvidado. El potajito que antes estaba, bueno, pues siempre en la mesa al inicio, y no estoy hablando en ningún caso particular, hablo en general, se ha sustituido porque es más fácil por una sopa de sobre o por una pizza al horno. Es la realidad. Y entonces, de ahí la necesidad de esa educación nutricional. Claro, ya con tanto desequilibrio y dejando de lado frutas, verduras y hortalizas, pues adolecemos de fibra. Evidentemente el consumo de fibra ha disminuido y hay campañas incluso publicitarias de productos que prometen incluso tratar uno de los problemas que se deriva de esta dieta, que es el estreñimiento, y nos están bombardeando continuamente. Seguro que conocen alguna de esas publicidades. La fibra se encuentra en las frutas, las verduras y las hortalizas, y por eso, entre otras ventajas, tenemos que aprovechar esos alimentos. La fibra consigue que vayamos bien al baño, pero no solo eso. Mejora los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. Eso es importante. Y a las personas incluso que padecen hipertensión, les ayuda a regularla. La fibra cumple un papel interesantísimo. Hablaremos después de ello. Bien, en resumen, entonces, se han descrito desde siempre, o se ha sabido, que comer, o sea, hacer una alimentación deficitaria trae problemas. Ese es un problema acuciante para la sociedad mundial, pero que se da en países en vías de desarrollo, o mal llamados subdesarrollados. Nuestro problema es el contrario. Pecamos de exceso. Y ese exceso de proteínas, exceso de grasas, exceso de azúcares. Y aquí parezco yo el cura en la misa. No intento sermonearles, no intento echarles el sermón y que se vayan diciendo, me volvió a contar lo mismo. No, intento remover un poco la conciencia verdaderamente de lo que verdaderamente nos beneficia y lo que nos perjudica. ¿Hay que prohibir alimentos? No hay alimentos prohibidos. Hay alimentos menos convenientes que hay que comer esporádicamente. En nutrición se dice prohibido prohibir, porque basta que le prohíbas a alguien algo para que se muera, por comerlo, ¿de acuerdo? Bien, excesos entonces, de los que ya hemos hablado y que debemos de controlar. Muy importante el control de las calorías, ya hablamos antes de ello. Esta situación nos va a llevar efectivamente a una situación pues, de patología, de enfermedad, de ciertos síntomas que vamos a sufrir, pues sobre todo a medio y a largo plazo, a partir de los 50 años generalmente. Pero tengan en cuenta, y eso en Canarias está sucediendo ahora, estamos teniendo problemas, por ejemplo, de obesidad en niños de 8, 10, 12 años. Eso es gravísimo. Esos niños de 8, 10, 12 años no van a tener problemas cuando tengan 50 o 60. Lo van a tener con 30 o 35, van a ser adultos enfermos. Es nuestro deber como sociedad, pues, intentar reconducir esa situación. Y desde luego a Sanidad le interesa, porque si no el gasto económico, sanitario se va a disparar. Y miren que estamos en una situación económica actual que ya es difícil. Bien, no todos son excesos en nuestra dieta, también nos falta, y eso viene a agravarnos la situación, por ejemplo, ejercicio físico. El sedentarismo se ha instaurado ahora en muchas familias canarias. Ya no se corren, no se ejercitan las piernas, se ejercitan a veces los dedos, ¿no? Jugando a la Play, jugando a las consolas, que no está mal, pero no podemos dedicar todo el tiempo de ocio a actividades sedentarias. Leer un libro está muy bien, jugar a la Play puede también estar muy bien, pero también hay que correr, también hay que jugar, también hay que salir al aire libre, también hay que nadar, jugar al fútbol. Al fin y al cabo, hacer alguna actividad física. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me van siguiendo un poquito? Bien. Entonces, hoy nos ocupa la dieta equilibrada. La dieta equilibrada es aquella que va a permitir cubrir lo que necesita nuestro cuerpo, es decir, comemos para vivir, pero sin exceso, que lo que van a provocar son una serie de enfermedades que vamos a ver seguidamente. Es decir, el objetivo de la dieta saludable es permitirnos vivir y aportar a nuestro cuerpo todo lo que necesita, evitando, previniendo una serie de enfermedades que se producirán casi irremediablemente a medio o a largo plazo, ¿vale? No tengo que contarles cuáles son esas enfermedades llamadas de la civilización, seguro que las conocen: la hipertensión,
que puede llegar a ser muy grave. No quiero extenderme demasiado. Obesidad, sobrepeso, diabetes, obesidad y diabetes. En Canarias, un problema acuciante, entre los primeros lugares de Europa en casos de obesidad y diabetes. Decir entre los primeros casos de Europa es decir, de los primeros del mundo. Eso nos tiene que preocupar. Tristes rankings los nuestros, obesidad, diabetes, paro. Estamos fastidiados. Pero bueno, en estas cuestiones sí que podemos avanzar, en las cuestiones nutricionales. Bien, enfermedades cardiovasculares con algunas de sus complicaciones que seguro que conocen todos, infarto de miocardio, infarto cerebral o ictus. Trastornos de la conducta que hay que incluirlos, de la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia nerviosa, que afortunadamente son minoritarias si las comparamos con los otros problemas, pero son verdaderamente afecciones graves de la salud. Y miren, algunos tipos de cáncer se relacionan ya con una mala alimentación. Eso ya es algo bastante peligroso también. Miren, el cáncer, algunos cánceres de mama, algunos cánceres digestivos o de colon se relacionan, por ejemplo, con dietas hiperproteicas, a base sobre todo de carne y derivados, embutidos, por ejemplo. Ya el cáncer son palabras mayores. La buena noticia es que eso se puede prevenir, y se puede prevenir desde ahora, con 5 años o con 50 o con 60, nunca es tarde. Y esas son las claves que vamos a intentar dar hoy aquí. Tengo que decirles que no es una relación causa-efecto, es decir, obligatoriamente por llevar a cabo una dieta inadecuada no voy a sufrir todas esas enfermedades, pero esto es como las rifas, ¿no? Cuanto más papeletas yo tenga, más probabilidades tengo que sacarme. Cuanto peor sean mis hábitos, más probabilidades tendré de sufrir, ¿vale? Eso tiene que resonarnos un poco en nuestra cabeza. No quiero ser negativo, porque la buena noticia de todas estas cuestiones relacionadas con el perjuicio de nuestra salud tienen arreglo. Y tienen arreglo mediante los nutrientes, mediante una proporción adecuada de los nutrientes en la dieta. Y miren, si alguien está pensando que les voy a hablar de una calculadora y de una balanza para pesar los alimentos, olvídense. No hace falta tener una calculadora y una balanza en casa para estar calculando. Simplemente con los consejos que les voy a dar de preponderancia de ciertos alimentos y de evitar el consumo de otros, es la forma adecuada de mantenernos en nuestro peso, hay que recordar, y además mantenernos sanos. En otros casos sí que se tendrá que buscar la ayuda de un profesional, pero en realidad bastará con unos pocos consejos para mantenernos directamente en esta línea de la que les estoy hablando. Bien, no quiero darles una clase de química o de bioquímica, pero en realidad tengo que hablar de los nutrientes. Los nutrientes son esas sustancias que contienen los alimentos y que nuestro cuerpo aprovecha para poder funcionar, para obtener la energía que necesita y para realizar todas sus funciones metabólicas. Diríamos que los alimentos y los nutrientes son a una persona lo que la gasolina es a un coche. Sin alimentos en los que se encuentran los nutrientes no podríamos funcionar. ¿De acuerdo? Bien, los nutrientes contenidos en los alimentos son esos que ven ustedes ahí, a los cuales nos vamos a referir son grasas, hidratos de carbono y proteínas, y ya vamos a empezar ahí de forma práctica a señalar cuáles son los que debemos de consumir y en qué proporción. Miren, hemos hablado de las necesidades energéticas. ¿Cuánta energía necesita una persona diariamente? Para no cansarnos, estará en función de la propia persona y de la actividad física que realiza. Estarán de acuerdo conmigo que no va a gastar la misma energía una persona que trabaje 8 horas sentado en una mesa que uno que trabaje en el monte desbrozando la superficie del mismo, cortando madera, etcétera, etcétera. Este último necesitará más energía. Bien, calcular las necesidades energéticas de cada persona es un cálculo súper sencillo, ¿vale? Y se hace fundamentalmente en función de la persona, de ciertos parámetros individuales como pueden ser el sexo, la edad, el estado fisiológico en el que se encuentra la persona, pues si está en crecimiento, si es una persona anciana, si por el contrario es una persona embarazada. Y por supuesto, como les decía ahora, en función de la actividad física que realiza. A mayor actividad física, mayor ingesta tenemos que hacer. A menor actividad física, ingeriremos menos. ¿Queda claro eso? Ahí está la clave, y se los digo ya, para la bajada o el aumento de peso.
Señores, no existe milagro para bajar de peso. Si el peso corporal está relacionado con lo que comemos y no con lo que gastamos, comida menos el gasto, para bajar de peso habrá que comer un poquito menos y gastar un poquito más, ¿sí o no? Y no hay fórmulas mágicas. Decía el profesor Grande Cobian, menos comida en el plato y menos suela en el zapato. Y lo clavó. Comer un poquito menos, hacer un poquito más de actividad física, ¿vale? Hay casos particulares en los que habrá que consultar a un especialista, pero para el 95% de la población eso se cumple. ¿De acuerdo? Así que cada vez que nos vengan a ofrecer una dieta milagrosa, vamos a ponerla en solfa y vamos a decir los milagros en Lourdes, y ya ni eso. Bien, vamos a hablar de los nutrientes principales, no les quiero cansar mucho, luego damos las pautas de alimentación saludable y luego después incluso les doy la oportunidad de que hagan las preguntas que ustedes crean convenientes. Bien, las proteínas son nutrientes fundamentales. Van a participar en muchas funciones en nuestro cuerpo y tenemos dos tipos de fuentes interesantes: proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen animal las tienen ahí: leche, carne, huevo y pescado. Y las de origen vegetal, sobre todo legumbres, cereales, la soja, que se está introduciendo un poco ahora con calzador en nuestra dieta. ¿Hay que comer soja? Sí. ¿La soja es un alimento maravilloso y...? No. Es una fuente de proteína de origen vegetal, una buena fuente que no va acompañada de grasa, pero tampoco tenemos que dotarla de propiedades impresionantes. Claro, luego los fabricantes nos ponen a Jesús Vázquez en el anuncio, o guapetón, o alguna modelo a Heidi Klum, y entonces ya adquiere un mayor valor. Pero en realidad, con las pautas de alimentación saludable que vamos a ver aquí, la soja, la verdad que es simplemente un ardid o un eslogan comercial. Bien, solo de una pasada podemos ver que las proteínas de origen animal suelen venir acompañadas de grasa, sobre todo de grasa saturada. Por eso se suele decir que debemos preferir las proteínas de origen vegetal, porque no vienen acompañadas de esa grasa. Las mejores fuentes, legumbres y cereales que comemos en nuestra dieta canaria, ¿sí o no? El único problema de legumbres, por ejemplo, es que siempre las comemos acompañadas de chorizo, de morcilla, de lacón, ¿no? De panceta. Bueno, podemos seguirlas comiendo, pero no deben ser esas preparaciones culinarias las centrales de la dieta. Es decir, existen garbanzos con espinaca, garbanzos con bacalao, lentejas con brotes de soja. Hay muchas recetas. Internet nos sirve para eso, para buscar recetas. A veces, coño, ¿cómo hago yo las lentejas? Pues bueno, lo busco. Lentejas con verdura y seguro que salen 500. A veces nos falta ese recurso, lo podemos encontrar en la red. Y que nosotros no podemos acceder a ella, siempre puede ir a un hijo, ¿vale? O a un nieto que nos busque algo. No les voy a abrumar con cantidades, pero el porcentaje de proteínas que necesita una persona en la dieta, pues es relativamente bajo si lo comparamos, por ejemplo, con los hidratos de carbono. Un 10, un 12% de todo lo que se come al día debería venir en función de esas proteínas de origen fundamentalmente vegetal. La realidad es que comemos muchas más. Comemos mucho queso en Canarias, comemos mucha carne y sus derivados, embutidos, por ejemplo. Tomamos leche, pescado. Paradójicamente comemos poco para ser un territorio con tanta agua. El pescado antes era un producto de lujo. Lo sigue siendo a veces, ¿no? Cuando es fresco. Pero ya por 4 euros tenemos medio kilo de filetes de merluza congelada, que les aseguro, y ese es un mito, el valor nutricional de los productos congelados es prácticamente igual al de los productos frescos. A los efectos que nos ocupan es casi lo mismo. Así que si no pueden acceder a productos frescos, háganlo al ultra congelado, que no al procesado, ¿no? Sino al ultra congelado. Bien. Los hidratos de carbono siempre han estado proscritos. El hidrato de carbono siempre ha tenido, la papa se dice, y el gofio tienen a la mujer canaria más ancha de lo normal. No. Eso no es así. Se le ha echado la culpa al pan, a las papas, al gofio, porque era lo que más teníamos cerca. En realidad, los hidratos de carbono complejos, tomados en una cantidad adecuada, y hablo de hidratos de carbono complejos, vuelvo a decirle, cereales,
Por ejemplo, el contenido en el pan, el arroz, en la pasta. Las papas son alimentos interesantísimos. Fíjense ustedes que tienen que tener un papel preponderante. Más de la mitad de lo que se come al día debe venir en forma de hidratos de carbono complejos. Esa recomendación se puede hacer extensiva hasta los diabéticos, señoras y señores. Luego, malos no deben ser. El diabético luego tiene otras connotaciones, cierto es, y tenemos que hacerle un mayor seguimiento. Pero esta es la recomendación para todo el mundo. ¿Hidratos de carbono complejos? Sí. Pan, pasta, arroz, papa. En preparaciones culinarias, conveniente. La papa frita es la menos beneficiosa de las papas. ¿Entienden por dónde quiero ir? El bocadillo de bacon, jamón, queso y huevo frito, que me vi el otro día servir al lado mío, quizás no sea el más conveniente, ¿vale? Pero utilizar el pan en nuestra dieta con un papel importante, pues es muy interesante. Eso sí, tenemos que recordar que hay unos hidratos de carbono que sí debemos evitar, que son los que llamamos azúcares sencillos o hidratos de carbono más simples. Son los que tienen sabor dulce. La sacarosa, por ejemplo, que es el azúcar que echamos al café o a la leche. Y miren que eso no nos va a preocupar demasiado, ese azúcar que va al café o a la leche. En realidad nos preocupa el azúcar que está contenido en grandes cantidades en alimentos como los dulces, los postres, los bollos, los refrescos, el chocolate. Ese es el azúcar. Que claro, ese sí lo tenemos que restringir. Luego, cuando hablamos de hidratos de carbono, tenemos que separar entre ambos tipos. ¿De acuerdo? Bien, más de la mitad de las calorías totales de la dieta diaria deberían de venir en forma de hidratos de carbono. Les pongo un ejemplo para que reflexionen. Los deportistas de élite comen hidratos de carbono con todo. La gente que corre, que hace deportes de fondo, come hidratos de carbono casi con obsesión. Son buenos, no producen grasa cuando son comidos de esta forma y en cantidades adecuadas. Los azúcares sencillos comidos en exceso, eso sí lo sabemos, y van el exceso directamente a la producción de grasa. Así que tenemos que hacer esa distinción. ¿De acuerdo? Del gofio no les puedo hablar, solo les voy a decir que es un alimento excelente, es casi un alimento perfecto. Cómanlo, incluso dénselo a los niños, a partir del 8º mes de vida, ¿cierto? Independientemente de que la mayoría de los que estamos aquí hayamos alcanzado gofio desde la primera semana, ¿no? Pero es verdad que hoy se dice que a partir del 8º mes, ¿por qué? Porque es a partir del 8º mes cuando el sistema digestivo ya está madurito, como para, bueno, digerir ciertas fracciones, por ejemplo, del trigo y otros cereales que pueden ser indígenas. Pero excelente alimento. Bien, terminamos con las grasas. Las grasas son el malo de la película, aunque son necesarias, ¿eh? Vamos a partir de esa base. Lo que pasa es que las comemos en exceso. ¿Qué es lo que hay que preferir siempre? ¿Grasas de origen animal o vegetal? Vegetal, claro, prefiriendo siempre el aceite de oliva, por ejemplo, o los aceites de semilla. Y además controlando las cantidades, porque les estoy dando porcentaje sobre la energía total. Es decir, sabiendo la energía que yo voy a gastar, puedo utilizar esos porcentajes para saber cuál es la dieta equilibrada de la que estamos hablando. ¿Vale? Bien, entonces deben predominar las grasas de origen vegetal y limitar las de origen animal, que saben ustedes que se encuentran. ¿Dónde se encuentran? Carnes rojas, el cerdo, el buey, mantequilla, como nos dice ahí, derivados lácteos muy grasos, sobre todo el queso, la nata, la propia mantequilla. Esos tenemos que limitarlos. A mí me encanta comer pan con mantequilla, no tengo que dejar de hacerlo para desayunar. ¿Cuándo lo tengo que hacer? Una vez a la semana, una vez cada 15 días. La alimentación cumple una función lúdica, nos mantiene contentos, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es alimentarnos de forma incorrecta durante todos los días de la semana. Pan con mantequilla sí, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Recuerden, es obligado decirlo, que las grasas se clasifican en varios tipos, de las cuales las insaturadas, las que están en los aceites vegetales y en el pescado, son las más convenientes. Las de origen animal siempre deben ser las consumidas, ¿de acuerdo? Bien, porcentaje limitado, 30% de las calorías totales. Fíjense que los hidratos de carbono son los que juegan el papel principal. Bien, no quiero extenderme demasiado. Vitaminas y minerales hoy son
ejercen un papel atrayente para las personas. La publicidad en la televisión nos dice que cuando estamos decaídos, cuando estamos hechos polvo, tenemos que tomar vitaminas y minerales, y eso no es cierto. La gente que recurre a esa solución, cuando toma las vitaminas y los minerales, salvo excepciones, dice, coño, pues yo digo igual. En realidad, las vitaminas y los minerales no las aportan los alimentos que las contienen, fundamentalmente de origen vegetal, ¿vale? Frutas, verduras, hortalizas, frutos secos. Algunas también están en origen animal, en la carne, por ejemplo, la carne hay que comerla, pero aquella que contiene menos grasa. Y los minerales nos vienen aportados precisamente de ese tipo de alimentos. Recurrir a suplementos, y se lo digo como farmacéutico además, recurrir a esos suplementos medicamentosos solo tiene de hacerse bajo prescripción médica. ¿Nos lo manda el médico? Perfecto. Ahora, decidir nosotros hacer uso de esos suplementos de motu propio, pues no es sano, ¿vale? Bien, hay diferentes tipos de vitaminas y normalmente se aportan de una forma adecuada, pues en una dieta variada que incluya todos los tipos de alimentos. Lo mismo ocurre con los minerales. El agua, decíamos que había un déficit de agua hoy en día, hay que tomar agua a lo largo del día, la perdemos a través de la orina y de la transpiración, y eso puede dar lugar a efectos, bueno, pues incluso palpables, de modo agudo en la persona. ¿Cómo solucionamos esos problemas derivados de la deshidratación? Bebiendo agua. ¿Cuánta agua? Bueno, se podría cuantificar de forma individual incluso, pero como tenemos que dar un valor general, diríamos que para un adulto está entre 2,5 litros y 3 litros de agua total. Ojo, que se aporta de varias formas. 1,5 litros más o menos y 2 litros se aportan a través del líquido que bebemos, fundamentalmente agua y otras bebidas que la contienen. Pero yo creo que el agua es la forma más adecuada, y la publicidad vuelve a hacernos otra vez bombardeo con estas bebidas tipo isotónico, etcétera, etcétera, no quiero decir marcas. La forma más conveniente de hidratarse siempre es el agua. Las propiedades pseudo maravillosas que tienen esos otros productos, en realidad muchas veces no son ciertas, ¿de acuerdo? Bien, alrededor de 1,5 litros, 2 litros, hablando de un adulto sano. Todos sabemos que si hay una persona que padece alguna enfermedad, sobre todo renal, pues puede haber diferencias en esa cantidad, pero establecemos que entre 6 y 8 vasos de agua para personas sanas adultas como nosotros. Ese agua, esa correcta hidratación va a mantener nuestro cuerpo funcionando de forma correcta, ¿de acuerdo? Bien, también aportamos, eso hay que decirlo, agua a través de otras fuentes, como puede ser, por ejemplo, los alimentos que las contienen. Saben ustedes que verduras, frutas y hortalizas son en su mayoría agua. Nunca tengan miedo de comer frutas, verduras y hortalizas. Hay incluso mitos alimentarios que dicen que no se debe comer fruta, o yo que sé, por la noche. La fruta cómala usted cuando le apetezca. Ya que adolecemos de baja ingesta de fruta, encima nos vamos a prohibir un momento del día en el que hacer esa ingesta. Cómalo cuando usted quiera, eso sí, por la noche, la ingesta, que sea suave. Si yo me quiero comer 5 plátanos por la noche, puedo hacerlo, pero probablemente no descansaré muy bien, ¿sí o no? Hay que hacer esas restricciones con respecto a las cantidades, pero coman ustedes la fruta y a la hora, la fruta que quieran y a la hora que les apetezca. Bien, en los niños puede oscilar esa cantidad. Y voy a finalizar ya hablando de esa dieta saludable que hemos dicho, haciendo un poco de resumen, ¿vale? Dieta saludable aporta la energía que necesitamos, ni más ni menos. Eso nos va a ayudar a mantener el peso corporal, ayuda a funcionar a nuestro cuerpo y se compone de esos porcentajes que estamos viendo en la pizarra y que ya les acabo yo de contar ahora, ¿vale? Es decir, un 50, ahí está mal, 55-60 hidratos de carbono, 30-35 grasas, en las que tienen que tener un papel preponderante las grasas vegetales, y 10-12% de proteína. Bien, si quieren pueden buscar en internet una herramienta, y ya voy abreviando para no extenderme más, una herramienta interesante para ver cuáles son, y además gráfica, que podemos ver enseguida y que la comprenden igual personas jóvenes, mayores, con más cultura, con menos cultura, es el rombo de la alimentación. ¿Se acuerdan ustedes de la pirámide de la alimentación que nos enseñaban cuando éramos más pequeños? Surgió en los años 80 en Estados Unidos, tiene cuestiones de copyright, y entonces no se puede estar usando de forma, digamos, aleatoria, sin pasar por caja.
En España, y además para adaptarlo a necesidades españolas, se ha obtenido ese rombo de la alimentación. Miren, es sencillo. Los vértices del rombo indican los alimentos que deben consumirse con moderación. Arriba tenemos las grasas y los aceites, y debajo tenemos los dulces y el azúcar. En el centro tenemos lo más importante, que son los hidratos de carbono, cereales y sus derivados, pan, pasta, el arroz, que también es parte fundamental de nuestra dieta, y las legumbres. Y luego por arriba tenemos un consumo durante la semana de diferentes raciones de leche y lácteos, carne, pescado y también frutas, verduras y hortalizas. La idea que les quiero dar hoy aquí, con la que quiero que se queden, es que lo principal en nuestra dieta, vamos a intentar meterlo dentro, y no solo meterlo, sino ponerlo en práctica. Frutas, verduras y hortalizas. 2 o 3 piezas de fruta y las verduras, hablo al día, 2 o 3 piezas de fruta al día y la verdura siempre presente en nuestra mesa. Potaje, ensalada, menestra, todos los días presentes. Cereales, legumbres y pescado, esa es la base. Grasa, a través de carne, a través de mantequilla, a través de embutido, a través de lácteos grasos como el queso, presentes pero con moderación, ¿vale? Azúcares, yo creo que podemos prescindir todo. Siempre que hablo del chocolate es un tema bastante delicado, ¿no? ¿Se puede comer chocolate? Sí, coman ustedes chocolate, intenten comer poca cantidad y siempre el que tiene más porcentaje de cacao y menos de azúcar y de grasa. Y saben que ahora están de moda esos chocolates que llevan un porcentaje elevado de cacao, 70, 80, a partir de 80 ya hay que estar acostumbrado porque aquello se parece a todo menos al chocolate. Pero digamos que esos chocolates con alto porcentaje de cacao son más convenientes que aquellos que tienen fundamentalmente grasa, azúcar y a veces otros añadidos. Evitar el chocolate, evitar la bollería, evitar los dulces, evitar los alimentos que tienen mucho azúcar al fin y al cabo. Incluyo los refrescos porque hoy en día los niños los consumen en mucha cantidad y es importante pues controlarlo. Controlar también los snacks tipo papas fritas, ocasionalmente, y si es posible, sustituirlos por unos frutos secos crudos, como pueden ser los maníes, como pueden ser las almendras, como pueden ser las avellanas. No hay nada más sano en este mundo que comerse 5 almendritas diarias y 2 o 3 medias nueces. Eso para el casco viene fenomenal. Claro, si nos comemos 200 gramos de almendra, ya entonces sí empiezan a ser un problema, porque es verdad que tienen contenido graso. Pero 4, 5, 6 almendras, un excelente complemento. ¿De acuerdo? Bien, la pirámide existe desde hace mucho tiempo, ya les digo, incluso las autoridades sanitarias españolas fabricaron una nueva en la que incluían ya el ejercicio físico, porque no todo es comer bien, sino también la actividad física. Y la dieta mediterránea, que reúne pues las características de las que les he hablado. Fundamentalmente frutas, verduras, hortalizas, cereales, legumbres y pescado, menos grasa y menos azúcar. ¿Cómo se hace eso? Pues llevando a cabo esas pautas y además incluyendo productos típicamente de la cuenca mediterránea y de la zona de Canarias, ajo, cebolla, tomate, cereales, legumbres, frutos secos. Los cereales es importante destacar el gofio, se los dije antes. Cada vez la gente consume menos gofio. No consuman gofio ustedes con cualquier excusa que quieran, pero por lo menos no con que engorda, no con que es indigesto. Se digiere muy bien y no engorda, tomado en cantidades normales y en preparaciones culinarias adecuadas. Con la leche y con el potaje es un alimento excelente. Bien, pescado, fruta y verdura, como les decía, el consumo de vino siempre en las personas mayores de edad, el vino tinto, se ha demostrado que ejerce un papel cardiosaludable. El vino tinto puede ser una herramienta adecuada para mantener nuestras arterias en buen estado. ¿Tan bueno como para recomendar a la persona que no bebe que lo haga? No. El alcohol también tiene sus inconvenientes. La persona que beba alcohol puede elegir el vino tinto como, digamos, pues la bebida que le produce menos perjuicio y que incluso puede ayudar a su salud cardiovascular. El resto de bebidas alcohólicas debemos apartarlas. Si acaso, la caña de cerveza, que es la que tiene menos alcohol, y les recuerdo que la cerveza sin alcohol es un excelente alimento que además de aportar vitaminas, aporta también sustancias antioxidantes que entre otras cosas nos mantienen un poco más jóvenes.
Antes que un refresco, una cerveza sí. Bien, y la dieta mediterránea, por último, se caracteriza por el consumo disminuido, sobre todo de carne y de grasa saturada. Las personas creen que la dieta mediterránea es solamente tomar aceite de oliva virgen o alinear la ensalada. No, no, no. Son más recomendaciones. Grosso modo lo que les he contado ya a ustedes durante el día de hoy. No quiero extenderme más porque este es el tiempo que teníamos asignado. Les agradezco su presencia de aquí, su amable atención, y solo me queda decirles que si alguien tiene una pregunta la puede hacer aquí directamente, y si no, pues se las puedo contestar ahora seguidamente, que me quedaré por aquí un rato. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Dígame. Se puede mezclar la fruta, mézclela usted como quiera. En Macedonia, la fruta en la que se pueda comer con cáscara, trocéela, píquela, hágala en zumo, se puede mezclar. ¿Usted no lo ha mezclado siempre? No, eso es perfecto, es perfecto. Cuanto más variemos la dieta en referencia a los alimentos que consumimos, menos riesgo de que haya desequilibrio. ¿Vale? Mézclela, manzana, pera, kiwi, la que usted quiera. La que usted quiera. Tenga cuidado, no coma mucha, que luego le vaya a dar una digestión pesada. Bien, pues nada, vuelvo a agradecerle su presencia y ya nos vemos por ahí. ¿De acuerdo? Muchas gracias.